Esta canción tiene una historia bastante curiosa. Bastante gente la ha usado para hacer sus propias versiones con otras franquicias, pero esta misma gente no siempre ha visto el anime del que proviene o conoce la historia a la que realmente pertenece la canción. Así que, para empezar el análisis de la canción, es necesario un pequeño repaso por la historia de Kekai Sensen, el anime de donde proviene este ending. El autor de esta obra es Yasuhiro Naito. Aunque no haya trabajado en diversos mangas u obras a lo largo de su vida, tiene un estilo de escritura, además de una narrativa discursiva construida bastante característica, donde, en todas sus obras, hace distintos cuestionamientos a reglas, fundamentos y cosas que la gente acepta como parte de la vida. En su obra más famosa, Trigon, habla sobre estos temas a través de un mundo western con distintos objetos y tecnología futurista, mientras se cuestiona con sus personajes sobre la moralidad, sobre el límite de lo correcto y cuándo es necesario actuar, incluso si esto implica no hacer lo correcto para uno mismo. Esta obra ha sido considerada un clásico del anime japonés durante los 90s y 2000s, pero no es nuestro tema de conversación hoy. Kekai Sensen es un anime que transcurre en la ciudad de Nueva York después de que un portal se abriera y separara el velo entre el mundo normal y el espiritual o mágico, lo que llevaría a un cambio en la política de la ciudad, cambiando inclusive su nombre a Hell Salem Slot. Una parte fundamental de la historia es la propia ciudad, que existe sin necesidad del cast de protagonistas o personajes secundarios, ya que se encuentra llena de personajes carismáticos y llevando sus propias vidas en la ciudad, haciendo que esta ciudad tenga distintos tipos de razas, criaturas y organizaciones que buscan el control de la misma, además de entidades mágicas como vampiros, demonios o espíritus peleando por conseguir quedarse con las vidas y almas de los habitantes de esta ciudad. Bajo esta premisa, podríamos esperar un héroe que, aunque busque cambiar la violencia de la ciudad, lo haga a través de un camino más pacífico, o que tendrá una personalidad definida y sabrá cómo actuar con prudencia en cada situación, pero, por capricho divino, en el sentido más literal, obtiene los ojos de los dioses, una de las habilidades mágicas más importantes en su universo. A cambio de esto, su hermana menor, que se encontraba en silla de ruedas, pierde completamente el sentido de la vista. Pero estas habilidades no son algo que el protagonista había pedido, más bien, la deidad los amenazó a él y a su hermana, pero ya que se encontraba aterrado, no fue capaz de tomar el valor y confrontar al ser que los amenazaba a él y a su familia. Esta es una pequeña sinopsis de la serie, pero lo más importante es ver cómo el protagonista no desea ser un héroe o tener una vida más allá de lo ordinario, pero su suerte lo hace encontrarse con las entidades y criaturas más extravagantes, únicas y especiales de la ciudad. Pero toda esta historia empieza y termina con la hermana del protagonista leyendo una carta donde él le cuenta todas las historias que ha vivido en la gran ciudad durante los últimos 6 meses. De hecho, el montaje del primer capítulo es el mismo que el del último capítulo, lo que nos muestra que es una historia autoconclusiva que nos cuenta desde que llega a la gran ciudad hasta que tiene su última gran batalla. Aunque el eje central de la historia es la forma en cómo nos lo cuenta a través de su arte, la animación y canciones cambia la narrativa a una más teatral donde la música guía a los personajes por la ciudad. Pero el ejemplo más claro de esta teatralidad se encuentra en su propio ending, lo que hoy vamos a analizar. Pero entonces, ¿qué hace tan especial este ending? Indagaremos sobre qué trató de transmitirnos Unison Square Garden, los compositores del ending, con esta canción, además de su relación con la historia de Kekai Sensen. Aunque es importante recalcar que esta canción tiene dos versiones, la animada de más de 1 minuto y medio y la completa, que es meramente canción sin animación, de 4 minutos. Pero esta ocasión analizaremos el ending animado. Sugar Song to Bitter Steep de Unison Square Garden no es solo un ending pegajoso, es un despliegue magistral de teoría musical en acción, mezclando géneros y técnicas. La canción crea una atmósfera que encaja perfectamente con el caos y la extravagancia de la serie. Aunque la base de la canción es del J-pop, su estructura está profundamente influenciada por progresiones armónicas propias del jazz. Pero, ¿qué significa todo esto en pantalla? El primer acorde que tenemos es el sol sostenido menor en séptima, que además de tener un nombre curioso, aporta una sensación melancólica e introspectiva y, al ser un menor con séptima, crea una tensión, ya que no termina de encontrarse con la tónica, es decir, el acorde principal, a diferencia de la mayor.
Cuando un acorde se aleja de la tónica es cuando en una canción se crea tensión, como en nuestro caso, que nos prepara para el siguiente acorde. Do sostenido con bajo en sol sostenido. Le da un orden armónico a la canción, empieza a regresar a la normalidad de la melodía, pero esta vez, como durante gran parte de la canción, va a terminar llegando hacia otro acorde distinto. La sostenida menor. Sirve como acorde relativo menor de si, aporta un color melancólico y funciona como un punto de reposo. Hace que la canción descanse, aunque con menos estabilidad que con la tónica, es decir, la principal. Nos sirve para evocar emociones más profundas, como en baladas y canciones introspectivas. Mi sostenido menor. Este acorde sirve para estabilizar la melodía y preparar el próximo acorde. Tiene un carácter de inestabilidad y se usa como un puente hacia la tónica, hacia la principal, que es el acorde si en nuestro caso. Este tipo de progresión dentro de la canción, aunque reta la armonía tradicional y la forma en que se construyen las funciones tonales, es por un juego de los músicos donde, aunque no terminan de encajar en el acorde correcto, la canción no pierde el ritmo, su melodía o su movimiento. De hecho, lo que la mantiene tan homogénea es justamente esto, cambiar de progresiones en todo momento, introduciendo arreglos, lo que, aunque no aparece en el ending animado, lo podemos ver perfectamente en la versión extendida dentro del puente musical que vamos a revisar detenidamente. Aquí, por fin termina de desembocar el juego musical que han estado construyendo. En este punto, aunque cada uno juega con la canción a su propia manera, se mantienen en la melodía y sin perder a nadie en el camino. Entonces la canción musicalmente, aunque siga algunos patrones del pop, se ve transformándose a sí misma en todo momento, retándose con acordes que salen del orden que debería seguir o dejando tensiones extendidas. Te mantiene de arriba a abajo sin parar mientras crea y se desafía a sí misma, a la propia música. Pero ahora, si nos detenemos a ver la letra, tal vez podamos dejar más en claro la intención de la canción. Ya que está en japonés, la traduciremos para hacerla más fácil de manejar. 超天変地異 Este término hace referencia a un desastre cósmico, a un cataclismo, algo extremadamente grande y descontrolado, fuera de lo común. 超 Significa super o extremo. 天変地異 Hace referencia a los desastres naturales o eventos cósmicos que alteran el mundo de forma drástica, como terremotos, tormentas, etc. Pero también puede utilizarse en un sentido más metafórico. 競争 Esto significa bullicio o caos y se refiere a una gran agitación o confusión social, como un ruido masivo o una perturbación colectiva. にも慣れて La expresión 慣れて proviene de, 慣れ que る significa acostumbrarse o adaptarse. El にも indica que la acción de acostumbrarse se aplica a lo que se menciona anteriormente, el bullicio y la catástrofe cósmica. こんな Esto significa este tipo de o de esta manera y se refiere a algo cercano al hablante, en este caso a la rutina o el estado actual en el que estamos viviendo. 日常 Significa rutina diaria o vida cotidiana. En este contexto se refiere a la vida diaria, a una vida común o aparentemente normal, pero que puede estar llena de estrés, desorden o caos. 平和 Significa paz o tranquilidad. En la frase hace referencia a la idea de una vida pacífica o estable dentro de nuestras mentes. と Es la partícula de enlace que aquí indica lo que está confundiendo con algo. En este caso, la vida cotidiana con el desorden y caos del día a día. 見間違う Significa confundir o equivocarse al ver algo. Expresa la acción de no reconocer algo correctamente o de tener un error de percepción. ランブリングコースター Se refiere a algo que divaga o es desordenado. Este término transmite la idea de algo que no sigue un camino claro, sino que va de un lado a otro, sin rumbo fijo con un pensamiento que se dispersa. Hace referencia a una montaña rusa, un tipo de atracción que se caracteriza por movimientos bruscos, rápidos y vertiginosos. En un contexto figurado puede sugerir una experiencia emocional o mental impredecible o tumultuosa. 揺さぶられながら Proviene del verbo 揺さぶる que significa sacudir o agitar. El verbo está en forma pasiva, 揺さぶられ lo que indica que alguien o algo está siendo agitado. ながら Es una partícula que indica una acción simultánea, por lo tanto, 揺さぶられながら significa siendo sacudido o mientras se es agitado. 見失えない
Significa perder de vista, no ver algo o desaparecer de la vista. Cuando se usa de forma negativa, 見失えない significa no ser capaz de perder de vista o no ser capaz de dejar de ver. Es decir, algo que debía ser mantenido o preservado. もの Generalmente significa cosa u objeto, pero en este contexto se refiere más a un concepto abstracto, como algo de gran valor o importancia que no se debe perder o dejar de lado. は La partícula es el término de oración indicando que la pregunta está dirigida a un objeto o concepto específico. なんだ Es una forma coloquial de preguntar qué es o qué es esto. Entonces, esto nos expresa una pregunta sobre lo que es verdaderamente importante o esencial, algo que no puede ser ignorado o dejado atrás, incluso en medio de la confusión o el caos, una reflexión sobre los valores fundamentales de nuestra vida. La canción usa varias de estas figuras retóricas que, si las traducimos literalmente, no tendrían mucho sentido para nosotros, así que adaptaremos un poco la letra para poder entenderla mejor, y con esta nueva letra podemos ver otra vez la canción. Toda la canción nos habla sobre un héroe que no quería ni buscaba traspasar el mural de lo desconocido, era una gran ciudad y además caótica, pero que, incluso así, pudo acostumbrarse a su vida, que no era lo que él quería. Pero no se detiene ahí y se empieza a cuestionar si realmente debe cumplir ciertas expectativas o roles, solo porque los demás se lo piden. Lo que la canción defiende, a través de sí misma cuestionándose si la música es realmente algo que trasciende a la razón y el entendimiento, nos habla de cómo la música puede causar todo tipo de emociones que no podemos expresar con palabras. Además que acepta las contradicciones o combinaciones que parecen salirse de lo convencional, tanto en los instrumentos tocando acordes fuera de la estructura clásica del pop, tanto con la letra hablando de combinaciones agridulces o de multitudes felices, pero también tristes. Esta canción sirve como ending de cada capítulo de esta serie. Además, como mencioné al principio, los capítulos tienen una estructura de obra teatral, por lo que esta misma obra finaliza con los diversos personajes bailando frente al telón, ya que realmente toda la historia que estamos viendo representa de forma artística cómo la hermana Lee interpreta e imagina las historias y desventuras de nuestro protagonista. Así que al final sabemos que son actores dentro de la historia. Aunque los personajes se interpretan a sí mismos, son actores interpretando un rol claro, dentro de una obra musical que transcurre en Nueva York con seres mágicos, donde nuestro protagonista o héroe no quiere actuar en su rol como protagonista, ya que él no aspira a ser un héroe, sino a volver con su familia. Gracias por ver este análisis y reflexión de este ending, que a mí personalmente me ha encantado por años, además de la forma tan icónica y arquetípica de contar su historia. Da carta abierta para que, como se ha hecho varias veces, otros adapten esta historia disruptiva con otros personajes a través de animaciones, parodia o incluso homenajes. Pero, ya que esta historia es un viaje del héroe, no convencional, pero sigue estos pasos. Aún queda mucho que comentar sobre este anime, pero este video ha finalizado por hoy. Así que, antes de terminar, quiero compartir una pequeña animación que hice relacionada con esta canción para despedir el video.